Bueno, pues el entramado de política, de controles fronterizos y todo lo que es el sistema de persecución contra las personas migrantes y refugiadas, yo creo que se define a partir de un discurso de la xenofobia clasista y racista, y que está basado en un acercamiento hacia hacia este proceso desde la defensa y la seguridad, con lo cual ya nos da a entender que a estas personas se las está tratando como delincuentes y como potenciales, en algunos casos incluso terroristas. Es que efectivamente en los últimos años lo que hemos visto es que desde el Gobierno de España lo que se ha planteado es la legalidad como un obstáculo para protegernos, ¿no?, de estas personas que intentan asaltarnos e invadirnos, de tal manera que se plantean las devoluciones en caliente como un mal necesario, se plantea disparar a personas que intentan llegar a nado a la playa de Tarajal como un mal o como un daño colateral de la necesidad de defendernos, e incluso todo eso se hace ya de cara a las cámaras de los periodistas, como pasó con las devoluciones en caliente, precisamente con la intención de normalizar lo que eran acciones que contravenían no solamente las leyes internacionales y los tratados, sino la propia legislación nacional, como previo paso a modificarla para poder seguir haciendo este tipo de acciones que lógicamente son ilegales. Yo creo que en los últimos años sí que ha habido un cambio de percepción sobre lo que estamos haciendo en la frontera sur. Yo recuerdo que a finales de los 90 y principios de este siglo, discursos como el de José Palazón de Prodein en Melilla eran absolutamente marcianos, y que costaba que se creyese fuera de Melilla que realmente se estaba maltratando y violentando los derechos de las personas que intentaban llegar a territorio español sistemáticamente. Hoy ya casi nadie lo duda, después de un trabajo de casi 20 años, ¿no? Entonces yo sí creo que la sociedad civil organizada se ha dado cuenta de que en nuestra frontera sur, entendiendo el Mediterráneo y también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es donde el Estado pues despliega todas sus políticas más violentas sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y que luego en el resto del territorio pues se traducen en esas redadas racistas, en toda esa burocracia que está diseñada para que las personas tengan muy difícil, si no imposible, acceder a la legalidad. Bueno, Marruecos lleva también 20 años haciendo las labores de auxilio a la Unión Europea y al Gobierno de España y al Estado español para impedir que se cumpla la legalidad, el derecho a la libre circulación de estas personas. Y es de hecho, por ejemplo, ahora quien se ha convertido en el aliado del Gobierno español para perseguir y criminalizar la labor de Helena Maleno. No consiguieron juzgarla en España y han conseguido que la juzguen en Marruecos. El papel de Marruecos es subsidiario, recibe fondos de la Unión Europea y del Gobierno español para hacer de policía malo y llevar a cabo esa transnacionalización de las fronteras que lleva también 2 décadas haciendo. Entonces yo no pondría el foco en Marruecos, siendo obvio que viola los derechos fundamentales de una manera salvaje con las personas que intentan acceder a Ceuta y Melilla, pero realmente los responsables son la Unión Europea y España, que son los que están financiando toda esa acción policial violenta contra estas personas. El acuerdo es a todas luces ilegal, ilegítimo y además oportunista, y yo creo que además ha servido para seguir derribando horizontes éticos y morales de la Unión Europea sobre lo que se puede hacer con las personas a las que no deseamos en nuestro territorio, ¿no? Yo siempre recuerdo el momento en el que Sarkozy deportó a personas de Rumanía en trenes que nos recordaba a tiempos nefastos de Europa, y a partir de entonces cada paso que se ha dado es cada vez más grave, igual que el cierre de fronteras práctico que hay, por ejemplo, entre Italia y Francia en estos momentos, por el que se ha detenido el año pasado a 36.000 personas que intentaban acceder al suelo galo, y que se han restablecido esos controles fronterizos internos que supuestamente no existen, ¿no? Entonces yo creo que es un paso más para normalizar la ignominia. Ya se ha duplicado, ¿no?, la llegada de personas por la ruta marítima española, ha pasado de 10.000 a 26.000 aproximadamente, y es obvio que se va a incrementar si la situación de violencia sigue agravándose en Libia, y si los controles para pasar por Italia y por las otras fronteras del sur de Europa también se siguen endureciendo, y eso solo consigue que sigan muriendo más personas, porque lo que es evidente es que no van a dejar de intentar venir, como llevamos también tanto tiempo siendo testigos
testigos, y además lo increíble es que las políticas de la Unión Europea en temas de control de fronteras cada año demuestran que son fallidas, incluso para sus propios objetivos, ¿no? Que es reducir el número de personas que son capaces de llegar, y sin embargo se mantiene el discurso, se destinan mucho más presupuestos cuando en cualquier otra política, cuando se demuestra que es fallida, no se sigue en la misma línea, ¿no? Y bueno, eso responde a todo el negocio de la xenofobia que también definió Claire Rodier sobre toda la maquinaria y toda la industria que hay detrás, que se está beneficiando de esos fondos que deberían de ir destinados a I+D, pero para mejorar nuestras vidas, de la Unión Europea, y que se están destinando para toda la industria armamentística, aeronáutica, que es la que está alimentando todos esos controles fronterizos, ¿no? Los movimientos de personas, aparte de que son absolutamente legítimos y que yo creo que tenemos que hablar incesantemente del derecho a la libre circulación, también responden a un modelo económico mundial de desigualdad, y es el foco en el que yo creo que tenemos que poner nuestra mirada. Mientras no se afronte que en un mundo desigual y globalizado las personas van a legítimamente querer moverse a un sitio donde sus vidas sean más dignas y más ricas, eso no se va a frenar. Y luego también cambiar ese discurso de defensa frente a estas personas, dispositivos que se han desplegado no para salvar a las personas en el Mediterráneo, sino supuestamente para aplacar a unas mafias que son resultado de esas políticas de cierre de fronteras, y que lo que están haciendo es desviar la atención. Hasta que no afrontemos la desigualdad, vamos a seguir asistiendo a personas muriendo cuando, si hubiese vía segura, no tendrían por qué morir. En general, los medios de comunicación tradicionales han legitimado los discursos alarmistas de los gobiernos, y en concreto del gobierno español, consiguiendo algo que para mí, en una conferencia que coincidí con Bruce Rovira, definía muy bien, que es: han conseguido que los que nos sintamos amenazados seamos los que estamos aquí por personas que tienen que venir en pateras o atravesando en rutas de éxodo Europa, huyendo de países donde sus condiciones no son suficientemente dignas, de países en conflicto, que vienen sin nada, y sin embargo somos nosotros y nosotras las que nos sentimos amenazados. Eso, lógicamente, es resultado del discurso mediático que les ha llegado. Eso hay que romper totalmente con esa visión. Tener un periodismo, una visión crítica desde el periodismo es fundamental, y yo creo que para eso, tenemos que plantearnos cómo es posible que en España, por ejemplo, que llevamos eso desde el 96, en el que se empezó a hablar de la impermeabilización de la frontera de Ceuta, en una frontera de las más violentas del mundo, donde España ha sido el laboratorio de esas políticas de cierre de frontera, y sin embargo ha hecho falta el éxodo de las personas que buscan refugio por el este de Europa y por Grecia para que haya habido aparentemente un levantamiento de la solidaridad, ¿no? Que hemos hecho mal los periodistas en el Estado español para que esa solidaridad no se haya despertado antes. Pues lógicamente porque no hemos ido lo suficiente a la frontera, porque no hemos reclamado lo suficiente entrar en los centros de internamiento de migrantes, y porque no hemos visto que a las personas que ya viven aquí se les está acosando diariamente en esas redadas racistas, en cómo se les trata cuando acceden a las oficinas de extranjerías como si fuesen muchísimo peor que animales, y cómo su vida está sometida a un marco burocrático en el que es imposible hacer otra cosa que intentar ser legal, ¿no? En conseguir la legalidad. Todo eso yo creo que ahora recién empezamos a conseguir contándolo, ¿no? Y yo creo que para eso ha sido fundamental los colectivos de personas migrantes organizadas que nos han dado el toque y nos han dicho: lo estáis haciendo desde un punto de vista colonial, capitalista, desde el buenismo, y entonces hemos tenido que cambiar totalmente nuestra mirada.